¿Lo sabía usted? Jesús atravesó el valle de Cedrón. La Biblia dice en Juan capítulo 18, verso 1, dice claramente, habiendo dicho Jesús estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado de ¿qué? Donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. El torrente de Cedrón, también conocido como Valle de Cedrón, es un valle que se encuentra al este de Jerusalén, entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los Olivos. Es un valle profundo que atraviesa la ciudad y separa el monte de los Olivos con el monte del templo. También conocido como, o significado lo llamaban, que era ahí donde lloraban, donde la gente estaba triste. Este valle de Cedrón, o torrente de Cedrón, es una zona geográfica ubicada en Jerusalén. Y en la Biblia, este lugar fue testigo de importantes eventos históricos y proféticos, marcaron la vida del pueblo de Israel y que tiene un sentido de importancia para los cristianos de hoy en día, si usted no lo sabía. Yo me he tomado el tiempo para estudiarlo y me di cuenta que esto era importante, de que usted y yo conozcamos el por qué Jesús fue allí. Por eso que aprenderemos algunos de los sucesos más destacados que sucedieron en este valle de Cedrón, como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su última oración antes de la crucifixión y la profecía sobre su segunda venida. A través de la Biblia vamos a descubrir, mis hermanos, que la historia de este valle está conectada con la historia de la salvación. Y cómo podemos y vamos a ver cómo podemos aplicar esta enseñanza realmente en nuestras vidas. El Valle de Cedrón es un lugar simbólico, bíblico, y su significado ha sido interpretado de diferentes maneras o tradiciones de algunas religiones. Algunos creen que realmente representa el lugar donde se llevará a cabo el juicio final, mientras que otros ven como un lugar sagrado donde tuvo una experiencia profunda Jesús con el Padre. Para los cristianos, para nosotros, el Valle de Cedrón es un recordatorio de la importancia de la oración y la conexión con Dios. La experiencia de Jesús en Getsemaní muestra que incluso el Hijo de Dios necesitaba, ¿qué necesitaba? Orar y buscar la voluntad de Dios en momentos de angustia y dolor. En parte, este lugar de Cedrón también se llama Valle de Josafat. Si usted lee la Biblia, se ha encontrado con estos términos. Es el mismo valle donde Dios juzgará a las naciones del mundo. Joel capítulo 3, verso 2 dice: reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esperaron entre las naciones y repartieron mi tierra. Gloria a Dios. Jesús fue arrestado
Y aquí donde Jesús empieza a prepararse para cumplir lo que Dios le había enviado a concluir aquí en la tierra. A pesar de la oposición y de la incredulidad, Jesús seguía cumpliendo lo que el Padre le había encomendado que hiciera aquí en la tierra. Jesús tenía el foco, tenía la mirada completamente en el plan perfecto de Dios. Y no dejó que sus propios deseos se interpusieran. Su convicción realmente lo llevó a la cruz, su seguridad. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él tenía que ir a ese lugar y tenía que obedecer. Y llevó, y esa obediencia a Jesús lo llevó al trono de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a su nombre. Desde el comienzo del Evangelio, la vida de Jesús ha ido avanzando hacia la hora que tenía que cumplirse. Aleluya. En el momento divinamente señalado para entrar su vida allí en la cruz del Calvario y traer la salvación a la humanidad perdida. Ahora había llegado ese momento. Por eso que Cedrón también, ese lugar, ese valle, ese torrente, es que a menudo se describe en la Escritura como un lugar donde desechaban cadáveres, los desechos de la ceniza que a menudo se asociaban con la muerte, las tumbas, el infierno, y también se utilizó como lugar de sepultura. Vamos a Ezequiel, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 6. Aleluya. Qué bueno es aprender, mi hermano, y tener el conocimiento para hablar a la gente lo que sucedió. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 6, dice la Biblia, y sacó la cera de las casas del Señor fuera de Jerusalén. ¿A dónde? ¿Y qué hizo? ¿Junto a qué? La redujo a polvo y arrojó el polvo sobre qué. Podemos ver con claridad que el torrente de Cedrón era un lugar donde se echaba toda inmundicia e idolatría que existía en el pueblo de Israel. Dos reyes como Asaf, Ezequías, tuvieron la particularidad de traer limpieza. Vemos que en el Antiguo Testamento se usaba para eso. El Señor Jesús tiene muy claro lo que iba a acontecer. Es más, ya lo había anunciado a los suyos desde algún tiempo y le había dicho claramente que sería entregado y le matarían y resucitaría el tercer día. Él lo sabía. Vamos a Mateo capítulo 17, versos 22 y 23. Dice la Escritura, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. Ahora pronto a ser entregado, Jesús va camino a la cruz dispuesto a beber la copa del Padre que le había dado. San Juan capítulo 18, verso 11. San Juan capítulo 18, verso 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Aleluya. Todos le dejaron. Él seguía adelante y llevaría el pecado hacia la cruz. Hermano, he aquí que la Biblia nos dice que salió con sus discípulos
al otro lado de qué? Del torrente de Cedrón, del cual estaba hablando en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 18, verso 1, dice claramente, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. No se aclara bien, pero creemos que salió de Jerusalén. Aleluya. También se nos dice que cruzó este valle, este torrente, y este es uno de los detalles que solo Juan menciona. Cuando Jesús fue perseguido, Jesús antes del arresto estaba siguiendo los pasos. ¿Sabe de quién? Porque la Biblia es clara, mi hermano. Lo que pasa es que tenemos que leerla, tenemos que armonizar los textos bíblicos. Jesús, antiguamente en el Antiguo Testamento, un rey conocido, el rey David, Jesús iba a pasar casi lo mismo que le sucedió al rey David. Fíjate, cuando el rey David fue perseguido por el hijo Absalón, que acababa de darle el golpe de estado, ¿se recuerdan en ese pasaje de la Biblia? Tuvo que salir realmente de Jerusalén, junto a algunos fieles que todavía le acompañaban. ¿Y sabe qué cruzó? Vamos a la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 15, versos 23. Segunda de Samuel, capítulo 15, versos 23. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. Y el rey también cruzó, ¿qué? El torrente de Cedrón. Y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Mientras tanto que Absalón había quedado con Aitofel, un íntimo amigo de David, que en aquellos momentos se convirtió en un traidor y que presentó un plan para cruzar el torrente de Cedrón y arrestar a David. Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 1 y 2. Dice entonces, segunda de Samuel, capítulo 17, verso 1 y 2, dice, y Aitofel dijo a Absalón, te ruego que me dejes escoger 12,000 hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a quién. Verso 2, caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, y lo infundiré terror, y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces iré al rey solamente. Gloria a mi Dios. David hace referencia a este siniestro personaje en alguno de sus salmos mesiánicos, y habitualmente ha sido relacionado con Judas, el que traicionó a Jesús. El Salmo 41, versos 9, dice la Biblia, aún el hombre de paz, de mi paz, dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado el calcañar. Oiga, ¿es casualidad lo que realmente fue traicionado Jesús? Era como una representación lo que le iba a pasar a Jesús en el futuro. Es muy probable que el evangelista quisiera mostrar ciertos paralelismos entre ambas historias. Al fin y al cabo, en las dos ocasiones, tanto el rey David como Jesucristo fueron rechazados de la ciudad donde deberían gobernar. Esto no es casualidad. Ambos fueron rechazados. Ambos cruzaron el Cedrón, este valle, y subieron al monte de los Olivos con gran sufrimiento. Los dos tuvieron que soportar los planes malvados de un traidor que antes había sido un íntimo amigo, pero que luego
lo entregó a sus enemigos. ¿Es casualidad? No es casualidad, mi hermano. Es que la Biblia es clara. Tenemos que pedirle revelación a Dios. Y cuando le pedimos la revelación a Dios, Dios nos pone los textos del Antiguo y nos pone los textos del Nuevo. Y verá que se cumple lo que en el Antiguo ocurrió con el Nuevo. Alabado sea su nombre. ¿Quién vive? Pero la historia no acabó ahí. Para ninguno de los dos. David regresó a Jerusalén. ¿Sabía usted? El rey David regresó a Jerusalén triunfante. Después de la traición, después de la persecución, él regresó a Jerusalén. Y aquellos que habían permanecido con el rey ¿qué fueron ellos? Recompensados por el rey. Pero por el otro lado, veamos lo que a Jesús le sucedió. El Señor Jesucristo también regresará a Jerusalén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estamos pidiendo la venida del Señor, ¿no? Y Él regresará a Jerusalén para establecer, aleluya, ese reino mesiánico. Aleluya, bendito sea la gloria. Aleluya. ¿Cuántos creen así, mi hermano? Él reinará por 1000 años. Dice, aleluya. Y los que están fieles con Él serán, ¿qué? Traicionados, serán recompensados. Y en eso estamos tú y yo, mi hermano. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso tenemos que estar firmes, tenemos que estar confiados, tenemos que ser fieles al Señor. En el Nuevo Testamento, el torrente de Cedrón adquiere otro significado espiritual. Vamos a Juan capítulo, bueno, lo habíamos leído, creo, Juan capítulo 18, verso 1 y 2, no me acuerdo si lo leímos o no. Juan capítulo 18, verso 1 y 2. Leámoslo todos juntos. Después de haber dicho esto, al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Amén. Ahora bien, Jesús cruzó ese valle, sabiendo que sería realmente sentenciado a muerte, pero no por desobediencia. No por desobediencia, mi hermano, como lo fue el caso de Simeí. Jesús dice, Pablo, en Filipenses capítulo 2, verso 6, les dice a los filipenses, Jesús estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús nunca fue desobediente, fue siempre perfecto. Pero con la diferencia total a lo que le sucedió a aquel traidor, aquel que realmente traicionó realmente al rey David. ¿Y sabe por qué? Mire, este Simeí era de la tribu de Benjamín, pariente de Saúl. Maldijo al rey David mientras salía de Jerusalén y arrojó piedras delante de él, esparció polvo y le gritaba, fuera, fuera hombre sangriento, le gritaba al rey David, y perverso. Los hombres de David querían matarlo realmente a este hombre, pero el rey David no le permitió. Eso está registrado en 2 Samuel, en el capítulo 16, versos 5 al 14. Léalo, anótelo. Rey David no le permitió que lo mataran. ¿Por qué? El rey David, cuando regresó a Jerusalén, le perdonó la vida a este varón. No era el tiempo para juzgar a los adversarios. 2 Samuel, capítulo 19, versos 17 al 23. No era el tiempo, pero el tiempo llegaría para juzgarlo.
Eso está registrado en 1 Reyes, capítulo 2, versos 8 y 9. Aleluya. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo de Jesús? Claro que tiene que ver. Mira, Jesús cruzó el torrente o el valle, lo tenemos claro. Aleluya. Sabiendo que Él no había venido realmente en esta ocasión a juzgar al mundo. Tal como el rey David perdonó la muerte de este hombre. Jesús no vino a condenarlos. Él vino a perdonarlos, a que nos arrepentamos, a que volvamos a sus caminos. Aleluya. Bendito sea la gloria. Sino que para que el mundo fuese salvo por Él. Perdonó a los verdugos, aquellos verdugos esta vez, aleluya, aquellos que lo crucificaron. Jesús realmente no los condenó. Así como David perdonó a Simei, sabiendo que el día del juicio sería más adelante. Por esta razón se menciona que Jesús y sus discípulos cruzaron este torrente después de la última cena, justo antes de la crucifixión. Hermano, este acto simbólico muestra cómo Jesús, al cruzar este valle, se enfrentó a los momentos de mayor prueba y dificultades en la vida terrenal. Cuando Él cruzó ese valle, recibió los peores castigos, sufrió, le dolieron los golpes. Alabado sea su nombre. Por esta razón que este valle se convierte en un símbolo de sacrificio. La entrega, la obediencia total a la voluntad de Dios. Jesús, que estaba a punto de enfrentar el sufrimiento y la muerte al cruzar este valle, mostró su disposición a aceptar lo que le esperaba. ¿Y sabe por qué? Por amor. Por amor a la humanidad, por amor a la obediencia de Dios. En lo que tú y yo hoy tenemos que tener ese mismo amor que nuestro Señor Jesucristo nos entregó antes de morir. Aleluya. Jesús cruzó este valle sabiendo que iba a morir, mi hermano. Pero el día viene cuando regrese a Jerusalén. Somos lo que hizo el rey David. Se sentará en el trono, aleluya. Se sentará en el trono de su padre, el trono de David, aleluya. La Biblia lo dice en San Lucas, capítulo 1, versos 32 y al 33. Mira lo que dice, aleluya. Lo que estoy diciendo aquí, Jesús se sentará en el trono de David. Este será grande y será llamado ¿cómo? Y reinará sobre la casa de ¿qué? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Gloria a su nombre. ¿Sabe, mi hermano? Todos tenemos un valle de Cedrón. Todos. Todos tenemos, mi hermano. Todos tenemos este arroyo, este valle, este torrente. Tenemos que cruzar. Pero todos tenemos luchas, dificultades. Todos tenemos un amigo, un familiar, un hermano, alguien que te puede traicionar en cualquier momento. Si a Jesús lo traicionaron, si de Jesús hablaron por la espalda, si al rey David, su propio hijo, usurpó su reinado, si Semeí lo traicionó, aleluya, ¿cuánto más a nosotros nos puede suceder, mi hermano, antes que venga nuestro Señor Jesucristo? Pero tenemos que atravesar este torrente. Aleluya. Por eso que la lección de esta traición es un tema obligatorio para todos los verdaderos santos de Dios. Mateo capítulo 24, versos 10 nos dice:
Mateo capítulo 24, versos 10 nos dice, muchos tropezaron entonces, tropezarán. ¿Y qué más dice? Y caerán. Se traicionarán unos a otros y uno a otro se... ¿Está sucediendo eso o no? ¿Está pasando eso o no? Tenemos que estar alerta, mi hermano. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que identificar a los que traicionan. Aleluya. Pero nosotros no estamos para juzgar. Nosotros no estamos para condenar. Aleluya. Porque el que condena, ¿quién es? Es Jesús. Nosotros tenemos que orar por aquella persona. Porque Marcos capítulo 13, versos 12, nos dice también y nos advierte. Marcos capítulo 13, versos 12, nos advierte y dice, gloria al Señor. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Escuchó bien? Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causará la muerte. ¿Está ocurriendo o no está ocurriendo? Veamos las noticias, lo que está sucediendo. Alabado sea su nombre. Cristo viene, mi hermano. El hecho de que el martirio de Jesús comenzara con este pasaje, atravesando el valle de Cedrón, ilustra el poder intrigante de Dios para hablar a través de este método que significa este valle. Tenemos que entender este sacrificio, mi hermano, en esta semana. No solamente en esta semana, sino que eso que realizó Jesús tiene un significado profundo y no una fiesta pagana. Alabado sea su nombre. Gloria a mi Dios. Por eso que, ¿sabe? Este valle, hablábamos que allí era un valle de muerte, de tumbas. Por eso que el salmista dice ahí en el Salmo 23, versos 4. El salmista dice en el Salmo 23, versos 4, dice claramente, aunque pase, ¿por qué? De sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya, gloria sea su nombre. Pero a pesar de ese desgano, a pesar de que Jesús era humanamente, Él seguía adelante, Él seguía el viaje, Él seguía para cruzar ese Cedrón. Finalmente resultó, a pesar de todo, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a morir, sabía que tantas cosas, mi hermano, pero gracias de haber cruzado este valle de Cedrón, aleluya, vino la gran victoria, vino la victoria más grande de la historia humana. ¿Sabe por qué? Porque si esta historia no hubiera terminado con la muerte, aleluya, habría sido trágico. Este valle era valle de muerte. Ahí estaban los cadáveres. Ahí cruzó Jesús. Ahí mismo pasó Él, venció a la muerte. Salió triunfante, ganó la victoria. Y tenemos un Dios de victoria, porque Él nunca ha muerto, jamás murió, aleluya. Fue el hombre, la humanidad, aleluya. Ese cuerpo, esa carne que tomó, ese velo, aleluya. Bendito sea la gloria. Pero una vez que resucitó, el aguijón de la muerte y la victoria de la tumba fueron canceladas, mi hermano. Aleluya. Jesús estaba vivo. Aleluya. Y Él está vivo para siempre. Él no está muerto. Él está vivo, mi hermano. Gloria a su nombre. Gloria a que Él vive. A la luz de esto, Jesucristo puede estar seguro de cada paso que Dios, mi hermano, fue correcto. Por eso que el Salmo 37, versos 23, Salmo 37, versos 23, dice claramente,
Salmo dice, porque el Señor son ordenados los pasos ¿de quién? Del hombre. Y el Señor se deleita en su camino. ¿Cuánto andamos en el camino del Señor? ¿Cuánto andamos en el camino del Señor? Y el Señor se deleita, mi hermano, cuando caminamos en la obediencia de Dios. Aleluya. Bendito sea la gloria. Y Él nos dará la victoria. El Señor nos asegura que estará allí. ¿Sabe? Cuando crucemos nosotros también ese cedrón. Cuando nosotros dejemos esta vida, cuando nosotros nos vamos de esta vida, seremos resucitados igual que Jesucristo. Pero tendremos que pasar ese valle. Tendremos que pasar ese valle. Aleluya. El símbolo del torrente de Cedrón reside en la asociación realmente con momentos de prueba, de dificultades en la vida. Cruzar significa, mi hermano, dejar atrás la comodidad, la seguridad de la ciudad, aleluya, y enfrentar los desafíos y estar con fe, seguro que tenemos un Dios que nos protege, aleluya, y no estamos realmente nosotros confiando, aleluya, en la seguridad humana. Nosotros estamos confiados que tenemos un Dios que realmente nos cuida en cada paso que damos. Donde vamos, ahí está nuestro Dios. Y si estamos enfermos, ahí nos levanta nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea la gloria. Por eso, mi hermano querido, aleluya, el objeto de esta salvación son realmente lo que hizo Jesús, el objetivo de Él, la función de Él, la mira de Él, de ir a la cruz, de ir a morir, aleluya. No fue solamente por un solo país, no fue simplemente por Sudamérica, no fue simplemente por África, no fue simplemente por Centroamérica, no, fue por todas las tribus de la humanidad, mi hermano. Para Dios no hay, aleluya, distinción de colores, todos somos hijos creados del polvo de la tierra. Fue Él los sopló y nos dio vida y nos dio el Espíritu Santo para que seamos guiados en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea la gloria. San Juan capítulo 11, versos 51 y 52. La Biblia dice, San Juan capítulo 11, versos 51 y 52. Dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Alabado sea su nombre. Gloria, gloria, gloria. Y no solo por la nación, sino también, ¿para qué? Para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban. El pago, este pago, mi hermano, que hizo en la cruz, fue más que suficiente para cubrir las deudas de todos. Su expiación fue suficiente para toda la humanidad, aunque solo es activo realmente para los que creen. Aquellos que creen en Él serán salvos. Aquellos que no creen en Él serán condenados. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Alabado sea su nombre. Realmente, evidentemente, los judíos, mi hermano, no esperaban realmente un Mesías de este tipo. Ellos no estaban esperando un Mesías de este tipo. No. Y de hecho, a los mismos discípulos les costó mucho entender que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Alabado sea su nombre. Por eso, mi hermano, escuchen bien. Este valle, este torrente, tiene un profundo impacto en la práctica espiritual de cada creyente. El simbolismo de cruzar realmente este torrente
se utiliza como metáfora de enfrentar las dificultades, las pruebas de la vida. Nos enseña la importancia. Hay algo que aquí nos enseña, la importancia de confiar realmente en Dios y su guía, que durante los momentos difíciles Él siempre está de nuestro lado. Además, nos recuerda que las pruebas y los sufrimientos son parte de la vida de fe. Al igual que Jesús, podemos enfrentar estos desafíos con valentía y fortaleza, mi hermano, confiando que Dios está del lado nuestro y nos dará la fuerza para superarlo. Por eso que bello, maravilloso, mi hermano, aleluya, maravilloso que nos trae un mensaje de resurrección, aleluya. Lo que estaba muerto vuelve a la vida. Por eso, aunque estábamos muertos nosotros, la sangre del Cordero, aleluya, nos resucita a una nueva vida. El agua de la palabra de Dios nos nutre para dar frutos. Alabado sea su nombre. Por eso que el Nuevo Testamento, mi hermano, Jesús realmente y sus discípulos pasaron este valle, camino al huerto de Getsemaní, donde Jesús fue arrestado antes de la crucifixión. Y este es el valle que cruzó cuando se dirigió a orar realmente allí al jardín de Getsemaní. Aleluya. Lo dice Mateo, capítulo 26, versos 36. Aleluya. Y en este monte de los Olivos, antes de morir en la cruz, Él fue entregado allí su voluntad para que el Padre iniciara realmente la suya. Alabado sea su nombre. Este valle es un lugar sagrado que se cree hoy en día, lo siguen recordando allí en esos lugares. ¿Sabe por qué? Porque allí hay muchos profetas que realmente creen que están enterrados. Uno de ellos es Zacarías y Malaquías, porque allí habían tumbas. Y en ese lugar podemos encontrar series de simbolismos y enseñanzas que nos invitan a reflexionar realmente en nuestra fe. También podemos ver que este valle de Cedrón, es un recordatorio realmente, mi hermano, para que, como decíamos nosotros, más claro, nos pongamos las pilas, ¿ya? Y oremos, mi hermano, clamemos en este mes, estemos orando para que estas abominaciones que van a hacer este fin de semana, toda esta semana, todo lo que están armando allá afuera, la abominación más grande hacia Dios, aleluya, ojalá que mande lluvias y arruine todas esas salidas, amén, que son vergonzosas, alabado sea su nombre. Es interesante notar que esto también es un lugar de sepultura, mi amigo, pero hay algo que quiero decirte para terminar este mensaje. La vida es breve y frágil. La vida es breve y frágil. No sabemos cuándo llegará nuestro día. Por eso es importante vivir cada día con un propósito. Busquemos siempre la voluntad de Dios y llevar a cabo los planes que Él nos ha puesto en nuestra mente. Si el Señor te ha traído a la iglesia, si el Señor te ha traído, ha sido para que tú seas de edificación y no destrucción. Que tú ganes almas, como decía mi hermano David. Venimos aquí a ganar almas, no a desilusionar almas. Venimos aquí a levantarle las manos a los hermanos que están caídos, a darle aliento, darle una palabra de aliento. No seamos como aquellos que traicionaron al rey David y aquel Judas que traicionó a Jesús. Porque dentro de los discípulos, había un traidor.
sino que seamos de edificación. Si vamos a celebrar la Semana Santa, seamos verdaderos santos. Demostremos que amamos a nuestros hermanos, respetemos a nuestros hermanos, respetemos las autoridades de la iglesia, respetémoslo entre hermanos, somos sacerdotes de Cristo. Aquí no tenemos una jineta puesta, yo soy el mayor de aquí en la iglesia, no, aquí somos todos iguales. Para Dios no hay diferencia. Tenemos que amarlo. Y para terminar, este valle de Cedrón es un lugar lleno de significados, mi hermano, y enseñanza que los cristianos de hoy nos recuerda la importancia de la oración y la soberanía divina de Dios. Cuando usted le hable a alguien de esta Semana Santa, enséñele que este valle cruzó Jesús. Y no fue un simple valle, un valle de muerte, un valle de sepultura, un valle donde tiraban la idolatría, pero ahí fue Jesús. Jesús siempre estuvo demostrando que Él era el mismo Dios manifestándose al mundo. Recuerden que cuando fue a las bodas de Canaán, el agua que usaban, el agua que Él convirtió en vino era la que ellos se lavaban las manos para purificar y entrar. Y Él usó esa agua para avergonzarlos a ellos y lo convirtió en el mejor vino. Aquí Jesús fue el lugar donde habían tumbas. Cruzó ese lugar y lo venció. Venció la muerte y nos dio la libertad. Y hoy somos libres, tú y yo, para la gloria y honra del Señor. Que Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Jesús.